Seguimos junto a Artes y Oficios en Radio Usach por la 94.5. Estamos de vuelta en la 94.5. Escuchábamos a Andy Schauf con Twist Your Ankle, canción perfecta para un día de otoño como este lunes 31 de marzo. Y ya estamos de regreso con una conversación que ya les habíamos adelantado al comienzo de este programa, porque durante la semana pasada y el fin de semana también, redes sociales se vieron colapsadas con imágenes de fotografías adaptadas a la estética de Estudio Ghibli, realizadas por ejemplo, cuentas del gobierno y también ministerios, ciudadanos, civiles, tras la última actualización en las capacidades de generación de imágenes a través de inteligencias artificiales con ChatGPT. Por ejemplo, y el director de OpenAI, que es esta empresa de la cual es dueña ChatGPT, Sam Altman, comentó en Twitter que nuestras GPUs se están derritiendo ante el aumento de solicitudes por generar estas imágenes. ¿Qué pasa con los derechos de autor de Hayao Miyazaki, creador oficial de esta estética de Estudio Ghibli? ¿Qué debates se abren también frente a estas actualizaciones para conocer las perspectivas desde el mundo de la propiedad intelectual de creadores y creadoras en artes y oficios? Conversamos y nos conectamos ahí a la distancia con Felipe Osorio, investigador en propiedad intelectual de la Fundación Wikimedia Chile y también abogado de la Universidad de Chile. Felipe, bienvenido acá a la 94.5. Hola Paula, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Obvio que sí, lo consideramos muy atingente y contingente al mismo tiempo. Queríamos saber también ahí acerca de tus perspectivas, porque justo estuviste el fin de semana ahí junto también a otra colega de la Fundación Wikimedia en una charla ahí en la Feria Chaco, hablando de algunos de estos temas que queríamos profundizar el día de hoy, porque esta actualización de OpenAI fue realizada la semana pasada y ya para el cierre de la semana existieron algunos requisitos para acceder a estas adaptaciones generadas a partir de ChatGPT. Quería preguntarte en una primera instancia qué pasa con la propiedad intelectual de los creadores y en particular también ahí de Hayao Miyazaki, quien anteriormente ya se había mostrado reticente ante tecnologías como la inteligencia artificial. Súper. Efectivamente, estuvimos el fin de semana, en realidad el viernes, hablando en Chaco con gente del CENIA, que es el Centro Nacional de Inteligencia Artificial, y distintos actores del mundo creativo y de desarrollo de tecnología, hablando sobre algunos desafíos que planteaba la inteligencia artificial al derecho o a la industria creativa. Y no hay mejor ejemplo que este para poder explicar esos desafíos. Uno podría, en principio, distinguir la pregunta que hace respecto a los derechos de autor en distintas preguntas. Entonces, tenemos preguntas respecto de qué ocurre con aquellas obras que se utilizaron para entrenar la inteligencia artificial. ¿Okay? Esa es una pregunta. Y otra pregunta es qué ocurre con el resultado de ese entrenamiento. Es decir, por ejemplo, ahora con las fotos de las personas que están siendo modificadas con un estilo en particular, ¿verdad? Por lo que entiendo, la pregunta que tú hacías al comienzo nos invita a centrarnos en la primera parte, que es qué ocurre con los derechos de autor de Miyazaki, podríamos decir en este caso, pero podríamos extrapolarlo a cualquier otro autor que una inteligencia artificial se nutre de sus creaciones para sacar un resultado en particular. Y la primera aproximación que uno podría hacer desde reglas tradicionales de derecho de autor, ni siquiera cuestiones, estos reglas tienen más de 200 años. Entonces, lo primero que uno debería decir es que para el derecho de autor, primero, las ideas no están protegidas. Y nosotros entendemos por ideas, estilos, fórmulas matemáticas, etcétera. Eso no está protegido por el derecho de autor. Lo que está protegido son las expresiones. Y entonces, una aproximación en general, uno podría decir que ChatGPT utilice el estilo asociado a Estudio Ghibli, en principio no es una infracción al derecho de autor. ¿Okay? Porque es un estilo. Distinto sería si ChatGPT ocupa directamente la obra de Estudio Ghibli y la reproduce para el usuario. Que no es lo que está ocurriendo. Lo que está ocurriendo es simplemente está tomando un estilo y está adaptando fotografías a ese estilo. Y en principio todos nosotros podríamos hacer eso. Tomar una fotografía e ilustrarla nosotros mismos, copiando ese estilo, y no habría infracción tampoco. ¿Okay? Entonces, eso a grandes rasgos. Obviamente esta discusión se empieza a complejizar más y podemos ir entrando en esas complejidades en el transcurso de la conversación.
Sí, yo siento que ahí la primera complejidad que salta a la luz tiene que ver con, por ejemplo, una de las comparaciones que también yo vi mucho el fin de semana, tiene que ver con lo rápido que genera una inteligencia artificial una imagen de este estilo versus el gran trabajo ahí realizado por todo un equipo para, por ejemplo, animar, diseñar y armar las películas también del estudio Ghibli. Entonces quería preguntarte por lo mismo, porque a partir también como de estas iteraciones en las inteligencias artificiales están apareciendo resultados cada vez más rápidos, más masivos, todos quieren hacerlo, las CPU se están derritiendo, como decía ahí el dueño de OpenAI, entonces quería preguntarte respecto como a esas otras discusiones también que se van abriendo. Sí, es súper interesante la pregunta porque nos plantea dos cuestiones, una que es más bien jurídica y otra que es ética, podríamos Ujú, decir, porque cuando Sam Altman dice que las CPU se están derritiendo, yo lo leería no en sentido figurado, lo leería en sentido real. Recordemos que los computadores necesitan energía para funcionar. Eh, Tienen que estar alojados en alguna parte. Hay servidores que están haciendo esto y esos servidores requieren enfriarse, si sí, no, literalmente se derriten. Entonces, una primera cuestión es si es que nosotros como usuarios tenemos alguna responsabilidad moral respecto del uso de la inteligencia artificial en términos medioambientales, por ejemplo. claro. Pensemos cuánta agua se utiliza en que yo quiera modificar una fotografía para que parezca hecha por Estudio Ghibli. Eso ya es Ujú, una pregunta interesante. sí, La otra pregunta es respecto de cómo protegemos, o si es que estaría protegido el trabajo envuelto en la creación que luego ChatGPT está utilizando para hacer las adaptaciones, ¿verdad? ujú, Y nuevamente, sobre esa pregunta tenemos diferentes respuestas dependiendo del país en el que nos encontremos. El derecho en general funciona de manera territorial. ujú, ¿Ok? Entonces, al ser territorial, las normas que se aplican a los casos son las normas del territorio en específico. En el caso chileno, y yo podría decir en el caso europeo, en el caso británico, también en el caso estadounidense, por regla general, no sé, lo que amerita protección por el derecho de autor no es el trabajo que ha puesto el autor, sino la originalidad que éste contribuye a la obra. ya, ¿Ok? Y la originalidad se mide en general, esto es muy genérico y puede resultar un poco vago, pero en general lo que se busca es identificar si esa obra, si en esa obra hay alguna impresión de la personalidad del autor. Entonces, en principio, el que yo haya pasado meses trabajando en una obra no necesariamente la hace original. ya, Probablemente la va a hacer original, sí. pero no necesariamente. Y si es que no es original, en principio tampoco tengo derecho sobre esa creación, aun cuando sea muy valiosa económicamente. Y entonces, la pregunta es si es que debiésemos proteger el trabajo arduo de estos artistas, probablemente sí. La pregunta es si es que lo queremos hacer a través del derecho de autor o a través Ujú, de otra área del derecho. Entonces, la pregunta y esa respuesta tiene distintas consecuencias, porque el derecho de autor actualmente protege a los autores durante toda su vida, más 70 años después de su muerte, entonces es sí, una protección ujú, bastante fuerte. ujú, Eh, y entonces, si es que buscáramos otras formas de regulación, quizás podríamos encontrar soluciones que resolvieran de mejor manera la tensión que existe entre la protección y el acceso a las obras para el conocimiento humano, ¿verdad? ujú. Sí, estamos conversando con Felipe Osorio, perdón, investigador en propiedad intelectual de Wikimedia Chile. Y a propósito de lo que comentabas, Felipe, quería preguntarte igual respecto a esta supuesta también como democratización que venían a realizar las inteligencias artificiales, sobre todo ahí como al acceso a la modelación de distintos elementos, de distintos materiales. ¿Cómo ves también ahí todo este supuesto? Porque claro, es un supuesto con el cual se acercan las inteligencias artificiales, pero que entran finalmente como en este jaque, sobre todo en el ámbito creativo, como para los creativos, como que ahí funciona de manera distinta. Está este concepto que decías tú, como que está, por un lado, la defensa legal, pero también está la defensa ética, como qué pasa también con eso, como con esas concepciones. Sí, súper. Sobre el acceso, yo diría que siempre vamos a encontrarnos, sobre todo en industrias creativas, derecho de autor y tecnología, nos vamos a encontrar con una tensión que se ha visto desde que nació esta disciplina, que es Ujú, básicamente cuánto protegemos y cuánto damos acceso a la población. En principio, la promesa de la inteligencia artificial es poder democratizar el conocimiento y sobre todo la posibilidad de
dar una herramienta bastante poderosa para hacer labores que a nosotros como humanos nos cuestan mucho. Ujú. Eh, y, y uno podría decir, hay un valor en eso, ¿verdad? Pero por contrapartida, gran parte de lo que la inteligencia artificial hoy en día puede hacer depende de que se le haya alimentado con datos, textos, imágenes que han generado otras personas. Y entonces, yo diría que la pregunta es previa a que entre el derecho. Es una pregunta que nosotros deberíamos hacernos en términos políticos y éticos. Ujú. ¿Qué tanto, a qué le damos más preponderancia? ¿Si a la posibilidad de que esta tecnología pueda facilitarnos la vida, por ejemplo? ¿O le damos más preponderancia a la protección de intereses privados? Y privados en el sentido amplio, ¿verdad? No solamente privados Sí. en el sentido de una empresa que está detrás, sino que nosotros como creadores de algún tipo de contenido también tenemos intereses privados en que esos intereses se protejan. Eh, Nosotros desde Wikimedia Chile tenemos una visión particular respecto de esa tensión. Y en general nosotros entendemos que el conocimiento en general es construido de manera colectiva. Ujú. Si nosotros pensamos en la enciclopedia británica hace siglos atrás o en Wikipedia hoy día, Ujú. ambos textos fueron o ambos cuerpos fueron creados por muchas personas al mismo tiempo, que se fueron corrigiendo y fueron compartiendo conocimiento. Y en principio no, uno para poder aprovechar ese conocimiento debería ser capaz de compartirlo y reutilizarlo, si es Claro. que uno así lo desea. Y las plataformas Wikimedia funcionan en esa manera. Nosotros funcionamos con plataformas colaborativas, en donde todo el contenido que se sube a esas plataformas está completamente liberado para ser utilizado por los usuarios. Y de hecho, gran parte de la información con la que se nutre la inteligencia artificial se saca desde Wikipedia, porque es un corpus de datos y Sí, textos y con gigantescos en citas distintos también y idiomas. todo. Entonces, efectivamente, entonces, Ujú. claro, ahí va a depender de la postura de cada uno. Nosotros tenemos una postura en particular, que es intentar democratizar lo más posible el conocimiento, obviamente sin afectar estos intereses privados a los que hacía referencia al comienzo. Ujú. Felipe, ya para ir cerrando, porque nos van quedando muy poquitos minutos de esta edición de Artes y Oficios. Yo sé que esta discusión es infinita igual, está buena, como que abre muchas también aristas de este debate. Quería preguntarte sobre todo por estas obras que finalmente nutren a la inteligencia artificial para armar estos modelos ahí de reproducción finalmente de imágenes, porque tú ya nos decías, como no necesariamente existen formatos de protección de la propiedad intelectual de estas imágenes. ¿Es así? Eh, eh, Algo así. Ya. Lo que ocurre es que la inteligencia artificial se puede alimentar tanto de obras protegidas por el derecho de autor como de creaciones que no están protegidas por el derecho de autor. Ya. Pensemos, por ejemplo, en datos duros. Los datos no están protegidos por el derecho de autor, lo que está protegido es una base de datos, ¿ok? Claro. Entonces, si que nosotros alimentamos con datos, en principio no hay derecho sobre eso y podría entrenarse. Distinto es que nosotros damos a la inteligencia artificial una fotografía hecha por un autor. En Ujú. ese caso, esa fotografía está protegida por el derecho de autor. La pregunta que ha surgido, tanto en Chile como en el derecho comparado, es si acaso el proceso de entrenamiento supone una infracción o no. Porque lo que hace el Ujú. entrenamiento no es necesariamente reproducir la fotografía, sino que separa la fotografía en distintos tokens, como que ¿Ya? la va separando en pedacitos, y esos pedacitos, lo que hace la inteligencia artificial es desprender ciertos patrones estadísticos. ¿Ok? Ujú. Entonces, lo que está haciendo la máquina o el software no es reproducir la fotografía, sino que extraer de esa fotografía ciertos patrones estadísticos. Y Ya. esos patrones estadísticos, por reglas tradicionales, no están necesariamente protegidos por el derecho de autor. Ujú. ¿Ok? Y entonces, ¿la obra está protegida? Sí. ¿El entrenamiento es infracción? Hay discusión al respecto. El uso que hacen los usuarios respecto de esa inteligencia artificial, en principio no estaría infringiendo derechos. Podría llegar a infringirlos en caso de que el resultado sea exactamente igual a una obra con la cual se ha alimentado. Y ahí uno Claro. tendría que entrar en un juicio de probar si es que se alimentó o no con esa obra, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la discusión es bien técnica y es bien compleja. Solo antes de que se nos acabe el tiempo, comentarles a todos que actualmente se está discutiendo en el Congreso una ley de regulación de sistemas de inteligencia artificial donde se está buscando incorporar una excepción al derecho de autor
para permitir el entrenamiento. Nosotros desde Wikimedia tenemos una opinión respecto de esa excepción, nos parece que es muy restrictiva y creemos que debería permitirse el entrenamiento en más casos, pensando por ejemplo en el caso europeo donde para efectos de investigación se permite el entrenamiento sin ningún problema. Lo que se está proponiendo en Chile generaría algún tipo de problemas para ese entrenamiento de investigación. Entonces, invitarlos a informarse de lo que se está discutiendo en el Congreso y también a interesarse por esta tensión que existe entre el derecho, la tecnología, la ética y el derecho de autor. Sí, no, yo te comentaba como que es una discusión que recién está partiendo, las tensiones son súper interesantes, sobre todo como desde el ámbito ético y qué es lo que se protege finalmente y qué se va a decidir también más a futuro, como qué se va a proteger en términos de derechos de autor y también ahí de propiedad intelectual, así que nos quedan muchas preguntas ahí en el tintero, Felipe, ojalá poder retomarlas más adelante, esperemos que no surja otro tipo de polémica de este tipo, pero queda la invitación desde ya, muchísimas gracias. Sí, encantado, muchas gracias por la invitación. Bacán. Despedimos ahí a Felipe Osorio, investigador en propiedad intelectual de Wikimedia Chile. Y ya vamos cerrando esta edición de Artes y Oficios. Recordándoles que pueden seguir acá en la sintonía de la 94.5 porque sigue ahora Sin Pretexto junto a Mirna Schindler. A las 20 horas tenemos una nueva edición de Ahora Jazz y a las 22 horas también hay un nuevo programa de Atlas Musical de Chile. Nos despedimos escuchando Nobody de Mitski y nos volvemos ahí también a escuchar el viernes a las 5 de la tarde. Chau.